Dominus vobiscum. Lectio Sancti Evangelii secundum Matteum. On one occasion, Jesus, En aquel tiempo exclamó Jesús: Father, Lord of heaven and earth, Te doy gracia, Padre, Señor de cielo y tierra, porque has escondido estas cosas a los sabios y entendidos y se las has revelado a la gente sencilla. Sí, Padre, así te ha parecido mejor. over to me. Todo me lo ha entregado mi Padre, No one knows the y nadie conoce al Hijo más que el Padre, y nadie conoce al Padre sino el Hijo, y aquel a quien el Hijo se lo quiera revelar. Come to me. Vengan a mí, todos los que están cansados y agobiados, y yo los aliviaré. Take my yoke, Carguen con mi yugo y aprendan de mí, for I am gentle. que soy manso y humilde de corazón, Souls will find y encontrarán su descanso. and my Porque mi yugo es llevadero y mi carga ligera. meaning. We have a first-class relic here of St. Francis. Tenemos una reliquia de primera clase de San Francisco con nosotros y después de la homilía, él desea a todos con la reliquia. Este evangelio es muy poderoso. All who labor and are heaven. Vengan a mí todos los que están agobiados y Take my yoke upon sufren grandes cargas y les daré descanso. you will find rest for your souls, for my yoke is easy. Carguen con mi yugo y aprendan de mí, pues soy manso y humilde de corazón y daré descanso a sus almas, pues mi yugo es llevadero y mi carga es ligera. Faiths or philosophies. Este es el atractivo de San Francisco de Asís. John, La gente se siente atraída a la libertad que nos muestra, la alegría, la hermandad universal y la armonía con toda la creación. Todos queremos eso, one another. libertad, alegría, paz unos con otros. The world that God has given us. Y amar este hermoso mundo que Dios nos ha dado, que nos guía hacia Dios mismo. Y eso es lo que hacen los santos. Van a Jesús And Saint Francis y reciben esos dones. Y San Francisco Christ personifica esa unión con Cristo de manera extraordinaria. find his rule of life. He opened the Bible. Para encontrar su regla de vida, él abrió la Biblia e hizo lo que decía y vivió una vida en imitación a Cristo. Passage. Este pasaje del Evangelio según San Mateo dice: Te doy gracias, Padre, Señor del cielo y de la tierra, porque has escondido estas cosas a los sabios y entendidos y las has revelado a la gente sencilla. Model of humility. Debemos ser humildes. Himself to Y él, Christ. por supuesto, fue modelo de humildad, imitando a Cristo, So he sought to el único camino a la salvación. Así que buscó imitarlo y directamente aceptó el Evangelio y aceptó a Cristo. La verdad de nosotros mismos es revelada. A menudo San Francisco decía que cuando una persona está ante Dios, no es nada más, que no debemos vivir según los estándares del mundo. our identity from God. Nuestra identidad la recibimos de Dios y nuestra cultura de hoy promueve comportamiento sexual aberrante y afirma que nuestra identidad proviene de ello. Sin embargo, San Francisco nos muestra que Jesús es esa identidad y debemos tener la humildad para entregarnos a Él. Él alude al agua como algo humilde, casto y puro, Seeks the lowest place. que busca el lugar más bajo. El agua es un modelo de humildad. To sustain us.
on the ground that goes to the lowest place. Es la bebida básica que nos sostiene y si uno lo deja caer al suelo busca el lugar más bajo. Él lo relaciona con los más humildes, con los más sencillos. Él solía servir a los más pobres Yes, Father, de toda manera que pudiera. revelation to the lowly. And friends, Gracias, Padre, por esta revelación, solía decir él. God's will. San Francisco buscaba la voluntad de Dios para fundar la orden, acudió a la Biblia. Tell him what he was to do. Cuando Dios le habló desde la cruz de San Damiano, This, al centro de ello, sin embargo, está un enfoque en Cristo, en imitarlo a Él, en tener unión a Él. that was a newness and a freshness Y esa needed and all fue una novedad, algo nuevo que el mundo necesitaba y siempre necesitará. father sold cloth. Él se crió en una familia acomodada, su padre era mercader de telas, He was captured and fell ill. él quería ser caballero y tener gloria terrenal, pero eso no funcionó muy bien. Fue capturado y se enfermó y tuvo un sueño en donde el Señor le decía, ¿qué es mejor, servir al amo o al siervo? Receive and share. ¿Quién puede hacer más por ti? Si perdemos nuestra vida, recibiremos una participación en la vida del Señor. It's just a grain of wheat. If it falls to the ground and dies, La semilla que cae al piso, que cae al suelo, that's what he set off to si cae entre simply obeying the las piedras, no produce frutos. Sin embargo, el que cae en terreno fértil, que cae en terreno fértil, como dicen las Escrituras, dará gran fruto. gospel. Repent. And he began doing Él empezó a hacer penitencia y más adelante, cuando predicaba, este era su tema en común, hacer penitencia, y él habría de fundar 3 órdenes, la orden de los frailes y de las monjas y luego la orden terciaria para los laicos. Él lo quería todo. Si somos cristianos, estamos llamados a imitar a Cristo. Él nos manda en el Evangelio que nos arrepintamos de nuestros pecados, que le demos la espalda a nuestros pecados y acudamos a Dios, que creamos, que tengamos fe. Y él solía decir, el Señor led him to the leper. me pidió que haga penitencia y eso lo llevó a los leprosos. Y cuando estaba en el mundo, él solía decir que He went, being led by the Lord, showed them mercy. eso era lo más amargo para él. Él fue al Señor y él le mostró He says, afterwards, misericordia y eso se convirtió en lo más dulce para él, tanto en cuerpo como en el alma. he stripped himself of his clothes, Después de eso, él dejó el mundo material, aceptó a Dios como su Padre, entregándose totalmente a Él. San Francisco lideraría una gran reforma en la iglesia a través de la santidad, como suelen hacer los grandes reformistas en la iglesia, o santos. this doesn't denigrate Y esto no denigra la jerarquía y las enseñanzas de la iglesia de ninguna manera, pero el centro de ello se encuentra el corazón de Jesús we are to follow. It's to y las enseñanzas union with Christ. que nos da la iglesia que hemos de seguir en unión con Cristo. San Francisco solía rezar ante la cruz de San Damiano, Here, cuya imagen tenemos aquí en nuestra capilla. the church of Esta cruz he heard es la de la iglesia de San Damiano y él escuchó la orden: Francisco, ve y reconstruye mi iglesia que, como ves, yace en ruinas. he went Y él se lo tomó literalmente. Fue y empezó a reconstruir, fue a buscar piedras y empezó a reconstruir iglesias. after the Lord. Y él cuenta que No one showed me what él I dijo, después de que el Señor me dio, hermanos, nadie me mostró lo que tenía que hacer, sino que el Altísimo mismo me reveló lo que debía hacer, según el modelo del Santo Evangelio. Y lo he escrito en pocas palabras y el Papa lo confirmó para mí. Se está refiriendo al Papa Inocencio III. Él escribió su regla de la vida y se la presentó a las autoridades de la Iglesia. Y antes de llegar a Roma, el Papa Inocencio tuvo un sueño de que vio, en aquel entonces
esposa y el Papa vivían en San Juan Letrán y vio que se estaba desbordando y que un hombrecillo mal vestido lying there, and lo sostuvo con el hombro y dejó de derrumbarse. Y si van el día de hoy a Roma, fuera de San Juan Letrán, verán una enorme estatua de San Francisco y sus hermanos frailes a unos cientos de metros de San Juan Letrán, que va de camino a ver la iglesia. ultimately it confirmed this dream that Leo, innocent, Fin- had. Para finalmente confirmar ese sueño que Catholic holiness is renewal of the church. tuvo el Papa de la renovación de la iglesia. Writing his rule, Pope Francis Al escribir su regla, el Papa Francisco iba a la iglesia de San Nicolás had the scriptures in y it, solía abrir el misal que contenía las escrituras y and they believe that vio tres pasajes, que me parece que el primer pasaje, no estoy seguro de cuál es el orden, pero era San Marcos 10:21, la historia del hombre rico, y cuando Jesús lo miró con cariño y le dijo, te falta una cosa, ve y vende todo lo que tienes y dale el dinero a los pobres y tendrás tesoro en el cielo, ven, sígueme. And this was a new thing, Francisco religious for vio en esto que habría de aceptar la pobreza y la sencillez de vida. Y esto era una novedad en aquel entonces. Los religiosos, por ejemplo, los benedictinos, vivían en grandes monasterios. Sin embargo, Francisco quería literalmente aceptar el Evangelio. Y luego San Lucas 9:3, cuando dice, no lleven nada para el camino, ni callado, ni morral, ni pan, ni dinero, ni dos túnicas. En cualquier casa donde entren, donde se queden antes de despedirse, they departed and went through the quédense y si no los reciben, sacúdanse el polvo de los pies y cuando se vayan de ese pueblo, como testimonio contra ellos. Saint Francis and the Francis Misión, proclamación, evangelización. always San Francisco y los franciscanos que los siguieron a lo largo de los siglos siempre han sido grandes misioneros y solían siempre estar cerca a la gente. Eran enviados al mundo a proclamar el Evangelio. Este es un énfasis que tenemos el día de hoy. in Vatican II. Vemos esto claramente expresado en el Vaticano II. Hemos sido enviados al mundo. San Francisco formó 3 órdenes. Sent into the world to proclaim the gospel Hemos sido mandados al mundo in a way that para proclamar el Evangelio, para proclamarlo de una manera que el mundo moderno pueda entenderlo y escucharlo. mission work, Y creo que esa because it takes misión también está asociada con la penitencia, porque requiere que uno muera para uno mismo, para poder acudir al prójimo y ser humilde, to listen and morir y escucharlos, tratar de compartir nuestra fe con ellos. crack sometimes, but to pray for them. A veces puede ser difícil convencer a la gente, pero hay que rezar por ellos. Somos discípulos misioneros y hemos sido enviados al mundo para hacer esto. Y finalmente San Mateo 16, cuando Jesús le dice a sus discípulos que si alguien desea seguirme, que se niegue a sí mismo, cargue su cruz y venga en pos de mí, porque el que quiera salvar su vida la perderá, pero el que pierda su vida en mi nombre la encontrará. Porque de qué le servirá a un hombre si gana el mundo entero si pierde la vida. We're called to die to ourselves. Estamos llamados a morir para nosotros mismos. Y esta es la meta, That I think he proclaimed. al centro de la penitencia que creo que Él está proclamando. Y el día de hoy creo que nuestro desafío a menudo es vivir el Evangelio en un mundo que está ordenado en torno a sí mismo. Es la exaltación del yo, Hedonism, and we wind up complaciendo los placeres, el consumismo, el hedonismo, y terminamos perdiendo nuestro verdadero yo de esa manera. Pero si acudimos al Evangelio y vivimos las enseñanzas contenidas, that's the freedom. recibimos su vida. Y esa es la libertad y la paz y la alegría. In the culture En la época de San Francisco, en la cultura había the rising merchant class, hubo un movimiento del campo a la ciudad, una clase mercantil en auge
la utilización del dinero se volvió más amplia, la gente estaba escapando the higher classes el servicio en el campo y se mudaban a las ciudades. Y en some of these medio de todo ello, la iglesia se habría de identificar con las clases más altas. Así que había grupos herejes y movimientos radicales que estaban surgiendo, que predicaban sobre todos estos temas de sencillez de vida, de pobreza, y el clero inferior estaba más cerca de la gente, del pueblo. Y San Francisco tomó algunos de estos temas, pero la diferencia fue que él no cayó en herejía. Él se sometía a la autoridad de la iglesia. Él permitió que el Señor lo guiara y le diera cierto equilibrio. Y the first or the second reading to él predicaba en contra del peligro de que la iglesia se quedara estancada en el mundo material, Jesus Christ. demasiado apegado a las cosas materiales. Y él hizo un llamamiento que nos habría de orientar hacia Jesús. Y la primera y la segunda lectura de Gálatas captura esto. Through his hands and feet. So Él configured habría más adelante, él imitaba tan de cerca a Cristo que él penance, embracing our Lord. That's a model he gives us. And I was reading that es el modelo que nos ofrece. Estaba leyendo que incluso llevó a una renovación en el arte. it birthed Esta humildad embraced que beauty, llevó una influencia en not as stylized was the art. el Renacimiento, que aceptaba la belleza con un realismo mayor, no estilizado, sino más realista que el arte de épocas anteriores. Our real everyday life. Las enseñanzas, eso nos muestra que las lecciones que Él nos da, las enseñanzas, podemos aplicarlas a nuestra vida cotidiana. To stay Nos ayuda a aceptar las dificultades de nuestro estado de la vida, a permanecer en el momento presente. die to Y ourselves, eso nos da mucha oportunidad para morir a nosotros mismos y servir al prójimo. have the Es superior, otra cosa que Él solía hacer. Él solía get all of llamar a los superiores siervos, porque toda la autoridad, todo be one of service. lo que los superiores habrían de imitar estaban llamados al servicio, y los fieles laicos podían llevar esto al mundo, a sus familias, y servirse mutuamente unos a otros, o a la comunidad en que se encontraran, sus lugares de trabajo, sus vecindarios, aquellos a su alrededor, sus familias. San Francisco imitaba el Evangelio de manera tan profunda y sencilla que la hizo posible a otros imitarla de manera práctica en nuestras vidas. Ahora los bendigo pues con su reliquia y su intercesión. Que Dios Todopoderoso los bendiga a través de la intercesión de San Francisco, para que todos aceptemos el Evangelio de manera más profunda y disfrutemos sus frutos. En el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Amén.